Bien, compañeros, siguiendo con el avance de la materia y eventualmente el cronograma de clases que hemos propuesto, vamos a retomar la discusión ya, en este caso la unidad 1 de la materia Bolivia-Estados Unidos, no sin antes recordar que eventualmente hay unas reglas que usualmente rigen mi accionar, tanto en la materia como a nivel profesional, y es la regla de la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de cátedra, inspirado siempre en un gran profesor como es el profesor Carlos Mariátegui del Perú, que nos presente esa brillante reflexión sobre la naturaleza real de lo que debe ser la academia, una academia que nunca debe regirse por reglas ni disciplinas policiales y que eventualmente comparto con ustedes para un poco marcar el parámetro sobre el cual vamos a trabajar conmigo este año. En realidad, lo primero que hicimos con ustedes fue establecer algunas preguntas detonadoras en la lógica de puntualizar primero el objeto de estudio de la carrera y segundo el objeto de la misma ciencia política, que es clave siempre tener presente, ello a mérito de que en los últimos años en la carrera particularmente había ciertos sectores, particularmente muy ligados al gobierno, al movimiento al socialismo, que me planteaban una discusión muy interesante y yo les comparto, y la discusión radicaba en básicamente discutir si era pertinente seguir analizando o no estas relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, porque ellos me decían, a ver, ¿qué sentido tiene estudiar Bolivia y Estados Unidos cuando ya el gobierno no tiene relaciones con el imperio, ya el gobierno ha roto relaciones, el Evo Morales nos ha liberado del imperio americano, y hoy en día no tuviera sentido estudiar estas relaciones y de hecho de repente sería mejor, me decían algunos, estudiar la cátedra de Relaciones Bolivia-China o Bolivia-Argentina, Bolivia-Chile, que incluso podríamos impulsar una marcha en la calle para ir a reclamar el mar y cosas así. Bueno, son reflexiones siempre enriquecedoras, siempre que te motivan un debate académico y que vamos a tratar de superarlas y comprender el por qué llevamos esta materia en la carrera de ciencia política. A las preguntas que yo he planteado he tenido 16 respuestas de los siguientes alumnos: Alan Ulises Sánchez Flores, Jenny Jaimes, Emperatriz Villazón Guzmán, Rodrigo Saavedra, Isabel Escobar Mamani. Tenemos la respuesta de Helio Vega Lazarte, Maite Copa Choque, Rodrigo Ventura, María Rosario Cejas, Ronald Bernal Inocente, Edson Estrada, Rafael Sansuste, Natalia Almanza, Aleida Rocha Guarachi, John Almanza y Leonardo Cosío. Estas respuestas, todas válidas, todas interesantes, todas argumentadas, pero con diferente criterio, pero que resumidas cuentan suerte de historia. Y aquí hacemos un poco de historia de la carrera. En la carrera en realidad de ciencia política se crea el año 1997 con el doctor Fernando García Argañarás, que era politólogo, y que se creó inicialmente como un programa de ciencia política. El gran mérito de este programa inicial era que tenía un gran enfoque en este objeto central que es el poder de la ciencia política, que se mantiene básicamente ya cuando la carrera se convierte en carrera más independiente el 2001, pero que hasta el 2010 sufre, o a partir del 2010, perdón, sufre algunos cambios o transformaciones. ¿Por qué? Porque parte de las materias que tenían como objeto de estudio el poder en estos dos ciclos históricos van cediendo espacio hacia materias que de alguna forma relevan o destacan el conocimiento, pero de ciertas formalidades externas de la institucionalidad pública, concentrando su objeto de discusión en la gestión pública. De hecho, esa va a ser una crítica que siempre hace la Tilio Borón en Argentina, en sentido de que el objeto central de la ciencia política nunca puede ser simplemente la mera superficialidad de la institución pública o la gestión pública del Estado, sino que el objeto central de la ciencia política debe ser siempre el poder como fenómeno que eventualmente explica y constituye todas las relaciones personales y las relaciones estatales. Entonces, antes, por ejemplo, teníamos materias como el tercer mundo, teníamos materias como el pensamiento, por ejemplo, de José Martí, el pensamiento martiano, un excelso pensador cubano, ¿no? Que impulsó la revolución cubana. Y bueno, materias como esas han ido cediendo espacio para crear otras materias que a mi criterio son mucho más superficiales, como el marketing político, por ejemplo, entre otras, o como gestión pública, entre otras, que están bien, se las puede llevar, pero como complemento de los estudios de poder que nunca deben dejar de existir en la carrera de ciencia política. Entonces, si bien es cierto que hay una faceta formal, digamos, Weber,
Básicamente significa la voluntad que tiene una persona de imponer a otra su propia determinación. Es decir, es la capacidad que un sujeto A tiene para lograr que el sujeto B realice lo que el sujeto A desee. Entonces, esta definición de poder además nos lleva a la necesidad de puntualizar que este poder implica además una intencionalidad de generar consecuencias y de generar efectos. Entonces, lo que pasa en la política interna como en la política internacional no puede bajo ningún criterio estar, digamos, exenta de esos factores de poder que en definitiva determinan el sentido de la sociedad, en definitiva determinan el sentido común del individuo y en definitiva pues acaban determinando los juegos de poder en la política mundial. Y aquí es importante destacar lo siguiente, que además es una ruptura que hacemos con las ciencias sociales, en particular con el derecho, ya que dentro de las ciencias sociales, como por ejemplo el derecho, se parte a veces de la premisa incorrecta, de la premisa formal, de que todos los estados en el mundo son iguales, de que todos los estados en el mundo valen lo mismo o tienen la misma soberanía. Si bien es cierto que esa afirmación justifica, y de hecho es la justificación que digamos, sostiene al derecho internacional, empero desde la ciencia política no podemos aceptar esa definición, ya que la ciencia política va a reconocer que si bien es cierto que jurídicamente los estados pueden ser iguales, pero desde el plano de la realpolitik, el plano de la política real, el plano desde el poder, desde los juegos de dominación, esto no es así, ya que eventualmente hay estados, como pueden ver en esta gráfica, que tienen mayor influencia, hay estados que tienen mayor peso y hay estados que tienen obviamente una presencia casi insignificante en el contexto político mundial. Bueno, y a eso voy las respuestas, algunas interesantes que han dado en sus trabajos. Hay, por ejemplo, una respuesta que me da Isabel Escobar Mamani que dice que es importante estudiar porque Estados Unidos es un país hegemónico. Qué interesante esa definición porque efectivamente lo que nos interesa estudiar detrás de la materia Bolivia-Estados Unidos es en realidad la construcción de esos juegos de poder y dominación hegemónicos. Es la construcción hegemónica del poder, tal como por ejemplo nos expresa en su respuesta, una buena respuesta, el compañero Ronald Bernal Inocente, que dice que es importante porque, bueno, el contexto mundial es un campo, miren esta definición, geopolíticamente estructurado, dice, ¿no? Y un politólogo además estudia la política, la estructura, el poder, la sociedad y la economía, y que nos enseña cómo actúan las élites dominantes. Efectivamente, esta respuesta que nos da Ronald Bernal es una respuesta muy interesante, porque lo que hacemos en la materia Bolivia y Estados Unidos, esencialmente, compañeros, es comprender cómo se configuran esas relaciones geopolíticas de poder, es comprender cómo se configuran esas relaciones entre los diversos estados, de modo tal que, haciendo ya una primera aproximación, podríamos decir que en realidad estas configuraciones en el contexto de la política mundial o de las relaciones internacionales se da básicamente entre países hegemónicos o dominantes y países emergentes o subordinados. Es decir, una primera aproximación que ya tuviéramos que hacer para comprender cómo se configuran las relaciones diplomáticas, las relaciones consulares o las relaciones internacionales, es comprender que estas relaciones expresan o se desarrollan en función de los marcos geopolíticos de poder, en función a cómo se construye y cómo se distribuye el poder en el mundo. Y les pongo dos ejemplos. Vamos al gráfico de la izquierda. Aquí a la izquierda ustedes van a revisar, hay una gráfica real de cómo se configura el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Naciones Unidas, ustedes saben, es la institución, es el espacio institucional más grande del mundo que aglutina a todos los estados y que eventualmente implica la configuración y el reconocimiento de una serie o una variada gama de estados en el mundo. Lo paradójico es que la directiva o el Consejo Permanente, el Consejo de Seguridad de esta institución que es Naciones Unidas, en realidad está compuesto por 5 países, entre ellos Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia, que son los 5 países a la vez más poderosos, los 5 países con mayor hegemonía, con mayor influencia mundial, y son los 5 países que eventualmente definen el decurso de la política internacional.
Entonces, vean ustedes, este es un dato real de cómo se configura este poder mundial, ya que este poder mundial en realidad te está mostrando que esas relaciones de poder en los hechos están definidas por factores de otro orden que te muestran que no todos los estados son iguales y que no todos los estados tienen el mismo poder mundial. Otro ejemplo de eso y que nos tocó vivir en carne propia representa el juicio de La Haya con Chile y Bolivia sobre el tema del mar, que ustedes seguramente lo vieron en la televisión. El problema de este conflicto es que detrás del conflicto del mar y del juicio de La Haya había relaciones de poder de orden mundial entre Chile, que es un país históricamente subordinado a los intereses norteamericanos, y Bolivia, que en ese contexto se presentaba como un país más bien contestatario o rebelde a los intereses norteamericanos. Bueno, el resultado ustedes ya lo conocen porque el resultado fue contundente en sentido de que Bolivia perdió la demanda y además perdió de modo catastrófico la demanda interpuesta, ¿no? Entonces vean ustedes cómo temas jurídicos, temas diplomáticos, temas de poder mundial pasan por estas definiciones y por estos juegos de poder entre países dominantes y hegemónicos y países emergentes y subordinados, ¿no? Entonces, si bien el derecho, y eso está bien para el derecho, nos dice que en realidad existen una suerte de igualdad entre los estados, pero esa tesis de la igualdad de los estados es insostenible a la luz de la ciencia política, porque no todos los estados son iguales en términos de poder, no todos los estados son iguales en términos de hegemonía y no todos los estados son iguales en términos de influencia geopolítica mundial. ¿Qué es lo que hay que partir indicando para comprender cómo se configuran estas relaciones internacionales? Entonces, lo primero que hay que decir aquí y preguntarse es ¿quién manda en el mundo? ¿Quién manda en el contexto mundial? ¿Quién manda en la definición de estos poderes? Bueno, entonces la discusión pasa por responder esta pregunta, es decir, ¿quién manda y cómo se definen las relaciones de poder en el contexto mundial? Hoy en día, casi todos saben que sí que existe una suerte de guerra no declarada, una guerra diplomática, una guerra comercial entre Estados Unidos como potencia, digamos, aún hegemónica, y China como potencia emergente, y que hace que eventualmente todas las relaciones políticas, comerciales, culturales, incluso hasta de salud hoy en día, pasa por esta suerte de tensión entre China y Estados Unidos. Van ustedes incluso a encontrar hoy en día muchos videos, muchas lecturas, muchos análisis que dan cuenta de la responsabilidad, la supuesta responsabilidad internacional de China sobre el coronavirus como una suerte de estrategia, digamos, internacional para reconfigurar las relaciones de poder en el mundo. Y de hecho esa hipótesis que se lanza no es tan descabellada porque incluso Estados Unidos ha dicho mediante su presidente Trump que eso habría sido así. Para que vean ustedes cómo estas relaciones de poder en el contexto mundial se configuran incluso a niveles impensables en la lógica de su desarrollo y su contención. Esta lógica de poder que está en el mundo presente hoy en día tuvo también su antecedente, digamos, previo, que fue la Guerra Fría, que fue una guerra que se desató concretamente desde la posterioridad de la Segunda Guerra Mundial, pongamos así de 1950 adelante, hasta básicamente 1989, cuando cae el muro de Berlín, cuando se desintegra la Unión Soviética con la tesis de la perestroika, y eventualmente esa Guerra Fría también significó la pugna de poder entre dos bloques. Por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética, que acaba pues, digamos, disgregada en función a las iniciativas políticas de Estados Unidos. Esas tensiones políticas, esas tensiones de poder en el mundo, hoy en día se replican ya también con Estados Unidos, con China, perdón, no con Estados Unidos, y que eventualmente te muestran esta dinámica muy fuerte, muy extensa de estas relaciones y estos juegos de poder entre los países que pretenden controlar la dinámica de la política mundial.
En el caso de América Latina esto es mucho más relevante porque en el caso de América Latina y también en el caso boliviano hay una suerte de interpelación permanente hacia este imperialismo, hacia esa política yanqui, esa política de intromisión permanente de Estados Unidos en la política interna y que se puede reflejar en diversas facetas, les pongo solo algunas en la imagen, como por ejemplo esta del presidente Hugo Chávez, donde él va a decir que bueno, haciendo referencia a la presencia un día anterior del presidente Trump en Naciones Unidas, va a hacer referencia, por ejemplo, a esta frase, ¿no? Él dijo en esa oportunidad que el diablo estuvo ayer aquí, huele a azufre todavía, mostrando o haciendo referencia a una suerte de presencia del gobierno de Trump anterior en Naciones Unidas. Esta emergencia permanente de la interpelación hacia la política norteamericana en América Latina tuvo también varias referencias, como esta que realiza el presidente Hugo Chávez, o como estas imágenes que se grafican acá y que eventualmente te muestran esa permanente alusión, esa permanente referencia a la presencia de la política norteamericana al interior de la política de ciertos estados, causando obviamente cierta tensión en los diversos escenarios políticos que se despliegan. Pueden encontrar referencias un poco más subidas de tono, como esta que nos presenta el presidente Chávez, en algún momento donde él decía, váyanse al carajo, yanquis, porque aquí hay un pueblo digno, ¿no? Mostrando una suerte, además de nacionalismo en su interpelación, frente a ciertas arremetidas, ciertas interferencias, ciertas injerencias de la política norteamericana en la América Latina, al igual que por ejemplo el presidente Correa, que denunciaba la presencia de bases militares en América Latina, que es un tema también de estudio recurrente en la materia, o por ejemplo frases como la del presidente Morales, que en su momento reivindicaba esa suerte de nacionalismo independentista de la política latinoamericana, denunciando que América Latina nunca más será el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso es del expresidente Morales, porque ya no es presidente el día de hoy, ¿no? O estas declaraciones donde eventualmente se denunciaba esa suerte de antítesis o contradicción entre imperialismo, política imperial o política nacionalista o política de los pueblos, ¿no? Entonces, vean ustedes en el discurso político, en el imaginario político y también en la cultura política nacional, existen facetas o existen dimensiones que no se la puede divorciar, no se la puede, digamos, entender sin esta invocación, sin esta relación, sin esta coordinación digamos, o relacionamiento directo con la presencia de la política norteamericana, la presencia yanqui, ¿no? Esa va a ser una discusión muy recurrente en nuestro imaginario político y que de hecho forma parte incluso del lenguaje cotidiano de los actores que evocan ser al menos de izquierda, progresistas o populares, que de modo permanente van a denunciar la presencia de la política norteamericana en nuestra política interna. Esa presencia, cabe destacar, no es solo una presencia, digamos, ideológico-política, no es una presencia solo de corte, digamos, imaginario o discursivo, sino que encuentra en la historia de Bolivia ciertos sustentos concretos, de modo histórico y puntual. Por ejemplo, cuando Marcelo Quiroga Santa Cruz, en 1968, denunció que el presidente Barrientos había permitido y había coordinado toda una política de intervención en Bolivia con la CIA norteamericana, es decir, con la Central de Inteligencia de Estados Unidos, para eventualmente no solo reprimir y desarticular todo un gran movimiento popular que se estaba gestando en las minas, sino además para combatir a la presencia y la influencia del Che Guevara en Bolivia, ¿no? Que bueno, ustedes ya saben cómo acabó, el Che Guevara acabó muerto. Lo mismo pasa de modo concreto cuando vino la crisis del UDP, 1985, acabando la crisis del UDP y la instauración de un nuevo régimen en Bolivia, que fue el régimen de Paz Extensoro, el MNR, y la implementación del 21060 que dio inicio al Estado neoliberal. Este Estado neoliberal tuvo una gran, digamos, un gran apoyo, un gran resorte de apoyo en Estados Unidos que no dudó no solo en enviar técnicos, en enviar, digamos, asesores para la construcción de este nuevo Estado, sino que además implicó la presencia efectiva de millones y millones de dólares para solventar la economía nacional y eventualmente solventar este programa de
¿no? Entonces vean ustedes, es muy rica, es muy diversa, es muy variada esta invocación al imperialismo yanqui como una suerte de chivo expiatorio, de fantasma que está recorriendo siempre la política nacional, ¿no? Como una suerte de fantasma que además viene a ser en muchos casos un actor efectivamente decidido de la política internacional en el contexto interno, al punto tal que las relaciones exteriores, las relaciones diplomáticas, en muchos casos, como el caso del expresidente Evo Morales, sufrieron unas rupturas bastante radicales y que bueno, al día de hoy miren cómo transita la política de un polo a otro, están en vías de recomponerse con la presidente transitoria Janine Áñez, ¿no? Entonces, gran parte de la política nacional, la política interna, la discusión ideológica y la construcción discursiva que permite interpelar a sectores de la sociedad, pasa efectivamente por reconocer a Estados Unidos como actor real, como actor además político, como actor además imaginario de esta política interna. Van a encontrar ustedes gráficas como estas, referidas a Carlos Mesa, por ejemplo, que con una corbata norteamericana, como que ligándolo o ligando a Carlos Mesa como una suerte de representante o vocero o digamos o actor ligado a los intereses norteamericanos. Hay otra película que a ver si podemos la vamos a ver, que titula Our Ranks Crisis, o sea, nuestra marca es crisis, y que muestra el periodo de crisis del gobierno de Gonzalo Sánchez de Loza del año 2003 y su posterior salida del gobierno, proceso que estaba de alguna forma dirigido, influido, interferido, digamos, por actores incluso de la política norteamericana. Entonces vean ustedes cómo la presencia de Estados Unidos en algunos casos se constituye en factor para deslegitimar o legitimar ciertos actores, en factor para etiquetar a ciertos actores políticos o eventualmente para justificar o explicar ciertas facetas propias de la historia boliviana. Y una de esas facetas, quizás pero muy relevante, es la faceta que se dio en el gobierno de Jaime Paz Zamora, el gobierno del 1989 al 1993, ya que fue esencialmente un gobierno en el cual ustedes pueden evidenciar la injerencia pero descarada, la injerencia desmedida de esa política norteamericana en los asuntos internos del país. Quizás muchos de ustedes no han conocido muy de cerca esta experiencia, pero en realidad en este periodo histórico, que es el periodo quizás más cercano de esa relación cruda que existe con Estados Unidos, van a encontrar publicaciones como la que tienen en pantalla, señaladas con el puntero, donde puede darse cuenta de que el nivel de injerencia de Estados Unidos en Bolivia llegó al punto tal de que, por ejemplo, para ser presidente o para ser funcionario público, una persona, un ciudadano boliviano, debía contar con la visa a Estados Unidos. Es decir, que si tú no tenías visa de viaje a Estados Unidos, no podías postular a la presidencia del Estado, porque era, digamos, como que la llave o el factor de legitimidad que te permitía acceder a cargos públicos y cargos de alto nivel en Bolivia. No era la libreta del servicio militar, era la visa norteamericana. Entonces, vean ustedes cómo la presencia, la influencia, la injerencia de la política yanqui dentro de la política interna no solo es imaginaria, no solo es discursiva, no solo es ideológica, sino es concreta, es real, es tangible y a partir de eso es que se justifica el estudio de esta materia como parte de la formación del politólogo. Ni qué decir, por ejemplo, días atrás veía esta entrevista que hacía una activista muy conocida de Mujeres Creando, la María Galindo, quien al presentar su programa en redes virtuales y en la radio, ella anuncia, su programa con la venta de un refresco. Y dice así, refresco de quiza, barato, rico, saludable y además antiimperialista. Es decir, no es cualquier tipo de refresco el que vende María Galindo. No solo es un refresco de quiza que es rico, barato y saludable, sino que además es antiimperialista. Valga la precisión, ¿no? La precisión conceptual que maneja, dando a entender que el antiimperialismo es una suerte de atributo además que se relaciona en este caso a una suerte de salud, a una suerte de bienestar que no te brindan otros refrescos como la Coca-Cola.
Bueno, a ese nivel incluso llega la injerencia o la presencia de la política yanqui en territorio boliviano. Y bueno, y un poco revisando es más alguna normativa, encontramos esto. En nuestra misma normativa universitaria, el Estatuto Orgánico de la Universidad, va, por ejemplo, a decir lo siguiente en su artículo 13. Va a decir que la universidad en Bolivia, en cuanto a su política educativa, por ende académica y pedagógica, es nacional, científica, democrática, popular y antiimperialista. Es decir, que el antiimperialismo es una suerte de consigna además académica, formativa, que justifica el ser de la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, y aquí yo les lanzo un primer trabajo que les pido lo hagan de modo individual, personal, en el curso de los 7 días siguientes. Y va a consistir en lo siguiente, por 5 puntos ya dentro de su materia y dentro de su calificación. El trabajo va a consistir en que todos hagan una revisión de medios de prensa, tanto virtuales como escritos, y hay prensa que está circulando, y puedan encontrar en el curso de este mes o de los meses pasados las noticias más relevantes que han podido, digamos, publicarse sobre esta presencia de la política norteamericana en diferentes contextos. Puede ser el contexto mundial, el contexto económico, el contexto de salud, el contexto del narcotráfico, el contexto de la guerra, pero noticias que den cuenta de alguna forma de la presencia de Estados Unidos en estos campos de la política mundial. Bueno, seguramente van a encontrar mucho hoy en día sobre el tema del COVID-19 o el coronavirus, que es el tema que está acaparando la atención casi colectiva a nivel mundial, pero en su caso, en los últimos 2 o 3 meses van a encontrar otro tipo de noticias, entrando a redes virtuales, a periódicos digitales como el Mercurio de Chile, Clarín de Argentina, Comercio del Perú, El País de España, Washington Post, el New York Times. Pueden revisar, o también los periódicos locales como Los Tiempos, Opinión, La Razón, El Deber, en sus ediciones digitales. Entonces aquí tienen una primera tarea para un poco seguir empapándonos de cómo esta política mundial y esta injerencia de Estados Unidos tiene además un correlato en diversas dimensiones de la política internacional. Bueno, aquí entramos a un autor que es James Petras, quien nos va a lanzar un reto y nos va a decir que, a ver, al hablar de esta influencia de la política mundial y de la política internacional, no solo hay que hablar de la política de modo abstracto, sino que hay que lograr demostrar y probar eventualmente cómo se da esa influencia de la política yanqui en el escenario político mundial, es decir, cómo se configura materialmente ese poder de los gringos en la política mundial. Y aquí, bueno, nos manda un par de premisas Petras y nos dice que esta forma de dominación que puede ser entendida como imperialismo, es una forma de dominación compleja, que tiene, digamos, una suerte de componentes que están interrelacionados, componentes de orden económico, político, militar, ideológico, pero que a su vez, así como es un fenómeno complejo, un fenómeno bastante difícil de entender, a su vez, él va a decir al final del texto, es el fenómeno más importante de estudio, o el fenómeno más importante para estudiar dentro del conocimiento de las relaciones internacionales o la política mundial. De hecho, él nos va a decir, incluso ya adentrando a lo que va a ser su estudio posterior, él va a decir que en realidad no solo es la presencia de un solo país en el mundo como política imperial o como exponente de la política imperial, sino que en realidad va a decir lo correcto sería hablar de una suerte o un conjunto de países que en realidad conforman una suerte de sistema imperialista de dominación, es decir, un grupo de países que comparten pautas, comparten políticas, comparten ciertas lógicas de dominación que en realidad son quienes dominan el mundo. Y para hacer eso, para demostrar eso, él propone una metodología de estudio. Propone estudiar el papel de las grandes empresas, de las multinacionales, dentro de eso los bancos financieros, y luego estudiar el poder político, el poder militar y el poder ideológico. Es decir, esta forma de control y dominación de la política mundial tuviera su explicación en una base económica, una base militar y una base ideológica. Vayamos a la base económica del poder mundial. Esta base económica, dice el profesor Petras, se expresa de modo material y concreto en la presencia y control de las más grandes empresas en manos norteamericanas. Él va a decir
y va a arrojar estos datos, va a decir que por ejemplo de 500 empresas norteamericanas, 224, perdón, de 500 empresas las más grandes del mundo, 224 son norteamericanas, 46 son japonesas y 23 alemanas. De las 25 multinacionales más grandes del mundo, 70% son norteamericanas, 26 europeas y 4% japonesas, y de los bancos de inversiones o financieros más grandes del mundo, de los 13 más grandes, 11 son bancos norteamericanos. Entonces, uno puede ver en estos datos que nos arroja Petras, que seguramente se pueden actualizar cada año y también el día de hoy, pero básicamente la correlación en términos de control económico de las grandes corporaciones internacionales es un control que está a cargo, como pueden ver ustedes, de Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, Petras dice, ¿cómo funciona este poder económico? Este poder económico funciona de diversas maneras. En algunos casos prestando ayudas, prestando créditos, endeudando a los países. Y aquí viene un tema que lo vamos a ver en el cuarto parcial, que es la deuda externa. La deuda externa es un tema que tiene su origen en este poder económico de los grandes países, que subordinan a los países emergentes o en vías de desarrollo, como algunos dicen, a partir de créditos que los acaban sometiendo, en resumidas cuentas, a la determinación de estas políticas de corte mundial. Pero este poder económico, dice Petras, no solo se usa ayudando mediante créditos y préstamos que finalmente te controlan porque te endeudan, sino que además se ejecutan o se materializan realizando embargos o sanciones, como el caso de Cuba, donde Cuba, a raíz de la ley Helms-Burton, que es una ley que permitió bloquear a Cuba en términos económicos, restringen la capacidad o la posibilidad de que un Estado pueda, digamos, desarrollar su economía de modo libre y abierto, ya que como el caso cubano, pesa sobre Cuba una suerte de embargo internacional, de modo tal que ningún país puede entablar relaciones económicas ni comerciales con Cuba y que eventualmente eso está sujeto a sanciones. Entonces, este poder se opera de modo, digamos, muy dócil, ya que en algunos casos ayuda, presta, colabora cuando le conviene y en otros casos sanciona o, digamos, activa boicots, activa embargos para eventualmente restringir y mermar la capacidad económica de ciertos estados. Esta capacidad económica de las grandes empresas y la configuración en sí de la economía mundial es efectivamente un dato indiscutible. Pueden ver ustedes esta gráfica que te da cuenta de que la economía global, por ejemplo, la economía global está básicamente controlada, concentrada en un 24% en Estados Unidos, mucho más abajo un 14% en China, Japón 5%, Alemania 4%. Y bueno, básicamente los grandes países de ese sistema imperial que nos presenta el profesor Petras son los países que justamente controlan, manejan, coordinan la economía mundial. En este cuadro ustedes verán, básicamente solo está México, está Brasil y está Venezuela, con un porcentaje casi ínfimo de, digamos, incidencia en la economía mundial, lo cual puede ser visto también en esta otra gráfica que les alisto y les alisté, para que vean mejor esta correlación de economía y poder, de economía e influencia en la política mundial, y que en resumidas cuentas también se ve en este gráfico evolutivo del año 2017, 18, 19, 20, 23, donde efectivamente se confirman los datos que nos arroja James Petras. En estos gráficos ustedes pueden ver que la economía mundial, el poder económico mundial, en resumidas cuentas, está concentrado en 4 o 5 países, que son los países del sistema imperial que dice Petras, y que son los países que diferencia más o diferencia menos, básicamente comparten ciertos patrones de dominación hegemónica mundial. ¿Cuáles son esos patrones? Son, bueno, expansionismo económico, digamos, difusión del poder mundial, o por ejemplo, expansión geopolítica de su cultura y de sus formas de dominación hacia otros estados. Entonces vean ustedes, efectivamente este poder económico mundial está concentrado en 4, 5, en el mejor de los casos 6 países, que son países del primer mundo, son países que despliegan esas políticas de expansión permanente y que en resumidas cuentas son parte de lo que Petras dice el sistema imperial.
Ni qué decir en inversiones en la bolsa de valores, donde también se puede ver cómo las empresas norteamericanas y unas cuantas empresas chinas, concretamente tres, son las empresas que básicamente manejan, controlan y mueven miles de millones de dólares en la bolsa de valores, mostrando la concentración de la economía en ciertas empresas, en ciertos países, ¿no? Pueden ver estos gráficos igual, esta lista de grandes corporaciones. Este es un resumen de las grandes corporaciones en el mundo. Destacan algunas chinas, como la Petrochina, por ejemplo, pero esencialmente son norteamericanas, como la Chevron, que causó hace un par de años un desastre ecológico en Ecuador. Está la China Petroleum, de carácter chino. Después hay norteamericanas como la ExxonMobil. Está la Walmart Stores. Es decir, estas empresas, que son las que definen y manejan gran parte de la economía mundial, tienen un título, tienen un origen y tienen una nacionalidad. Son empresas o norteamericanas, o son empresas chinas, o son empresas inglesas, o son empresas eventualmente eh, algunas europeas. Bueno, lo paradójico de esto es que a la vez de que estas empresas son las más grandes y básicamente definen el devenir de la política mundial, por ejemplo, estableciendo el precio del petróleo en algunos casos, que tiene un efecto, digamos, de rebote en todos los países, son a la vez, en términos de ecología y de medio ambiente, pueden ver el cuadro de abajo, son los países que contaminan de modo alarmante la madre tierra o el planeta, como quieran denominar, ¿no? Miren, Estados Unidos contamina tanto o igual como China. Son los países que tienen más emisión de carbono, ¿no? Entonces estos países, si bien mueven la economía, si bien mueven, digamos, las inversiones en el contexto mundial, pero a la vez son los países que están cuestionando, están lesionando, están mermando de mayor forma también las capacidades ecológicas de la Tierra, generando otro tipo de crisis, que es la crisis no solo económica, es la crisis en este caso de corte ambiental o de corte ecológico. Entonces van a ver datos como estos, donde también se puede identificar incluso por nacionalidad el número de personas que son los multimillonarios en el mundo. Y estos multimillonarios que manejan en algunos casos más dinero que incluso países enteros de África o de América Latina, son multimillonarios que tienen nombre y apellido y tienen además una nacionalidad. O son norteamericanos, o son chinos, o son alemanes, o son hindús. Entonces, la expresión material de esta riqueza tiene efectivamente una construcción y un correlato y un respaldo además concreto de personas físicas que son las que manejan el dinero. Pueden ver gráficas como esta, la distribución de ricos en el mundo, por número, por países, ¿no? Básicamente casi no hay ningún latinoamericano, salvo el mexicano Carlos Slim, que lo pueden ver acá, que es un mexicano que está, bueno, muy ligado con capitales norteamericanos, particularmente a las telecomunicaciones, ¿no? Que junto a Bill Gates, otros famosos como David Koch, por ejemplo, van a ser las personas que básicamente mueven miles, pero miles de millones de dólares, mostrando dónde de modo concreto se concentra la economía, ¿no? Pueden ver gráficas como estas, la participación además y el poder de estos grupos o de estos estados en el mundo. Además se configura, como ya han visto hace un momento, en su control de ciertas instituciones. Por ejemplo, va a ser casualmente estos países los que controlan el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Va a ser estos países los que controlan el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estableciendo una suerte de, digamos, de relación entre lo que son o lo que es el poder económico de los estados y su poder e influencia en el ámbito jurídico y en el ámbito político. Es decir, van a ser poderosos en términos de diplomacia, en términos jurídicos, en términos de política exterior, aquellos países que también son poderosos en términos económicos. Y esos datos que vemos son indiscutibles. Son indiscutibles y gran parte de nuestra política, como la que nos pasó con el tema del mar, se explican a partir de esta correlación de fuerzas a fuerza. Entonces, en algunos casos Estados Unidos utiliza esta fuerza militar para entrenar, para adoctrinar, para apoyar ciertos gobiernos, y en algunos casos ya simplemente lo utiliza de modo decidido para enfrentar guerras,
para realizar intervenciones o en su caso para también crear bases militares, que es un tema muy recurrente en América Latina. En América Latina tenemos este tema muy recurrente que es la presencia de puntos o bases militares norteamericanas en diferentes lugares de nuestra región y que van a ser puntos de avanzada o puntos de apoyo de Estados Unidos en ciertos lugares estratégicos, donde además, según relatan algunos estudios de bases militares, se encuentran, dicen, grandes recursos naturales. Es decir, las bases militares no están ubicadas al azar, sino que están ubicadas en lugares precisos donde existen grandes recursos naturales. Bueno, en el caso de Bolivia, si bien es cierto que de momento no tenemos bases militares, porque se rompieron las relaciones con el expresidente Evo Morales, pero antes existían puntos de avanzada militar, como por ejemplo la DEA en el Chapare, que efectivamente realizaba articulaciones de orden militar en Bolivia, y que bueno, de momento no hay, pero seguramente algún rato se pensará en estos tipos de apoyo. Y lo que les decía hace un momento, en Estados Unidos en realidad hay una suerte de comercio muy lucrativo del negocio de las armas. Y se va a decir que estas armas de Estados Unidos van a ser el negocio millonario, al punto tal que la Asociación Nacional de Armas o de Rifles, la NRA en inglés, va a ser una asociación tan poderosa que incluso tiene la capacidad a partir del lobby político de eventualmente definir el destino de una elección presidencial, apoyando un candidato o censurando a otro candidato. Entonces, este poder militar, este poder del armamento es un poder efectivamente indiscutible y presente en la política norteamericana. Pero no solo es poder económico y es poder militar, hay también un tercer poder que es el poder ideológico. El poder ideológico de controlar la opinión pública mundial, de dirigir el sentido común de la sociedad, de influir en el pensamiento individual de las personas, y que básicamente eso tiene su sustento en el control de qué, como pueden ver en esta gráfica, de los grandes medios de comunicación, de los medios de comunicación globales. De hecho, se dice que antes la guerra era de orden militar esencialmente, en cambio ahora la guerra es también de orden cultural, de orden comunicacional, de orden ideológico. De modo tal que quien controle el control de las noticias, quien maneje el devenir de las noticias, va a ser el que logre imponer su verdad al resto de la sociedad. Y de hecho, hay estos datos muy llamativos, como pueden ver acá en esta gráfica, que va a dar cuenta que las grandes cadenas de información mundial como CNN, como BBC desde Inglaterra, o como la Euronews, o como la Sky News, van a ser cadenas de mundial que están alineadas, están sometidas, están subordinadas, esencialmente con estos poderes económicos de orden mundial, concretamente Estados Unidos, concretamente Inglaterra, concretamente China un poco más abajo, ¿no? Pero que en resumidas cuentas estas cadenas de información mundial que definen la opinión pública a nivel mundial son cadenas que tienen además una orientación y una asentación política identificada y que se encargan de difundir las ideas que en su caso son, digamos, afines al régimen de dominación vigentes. Ni qué decir de las empresas también de comunicación, como en el caso de los celulares o teléfonos inteligentes, donde gran parte de las empresas, como por ejemplo Samsung, por ejemplo Apple, son norteamericanas, hay algunas chinas en disputa, como Huawei y Xiaomi, pero esencialmente ese mercado de los teléfonos inteligentes es un mercado también que refleja esas tensiones de la dominación y poder mundial, y ni qué decir del arte, de la industria y el entretenimiento, donde gran parte de los canales de entretenimiento como National Geographic, por ejemplo, como por ejemplo Marvel, como por ejemplo Disney, entre otras, son digamos, medios de comunicación que no solo difunden ciertos valores, difunden cierta lógica dentro de lo que es la construcción de la cultura colectiva, sino que además definen el sentido común de lo bueno, lo justo y lo honesto, ¿no? Ni qué decir de los medios de comunicación o las redes sociales que estamos usando hoy en día. La mayoría de las redes sociales como Facebook, Twitter, el WhatsApp, el Google, el Gmail que estamos usando ahora, son medios de comunicación alineados a las empresas, alineados a estos grupos de poder económicos, concretamente norteamericanos.
¿no? Vean ustedes la capacidad de estos medios de comunicación como Facebook, YouTube, ¿no? Instagram, Twitter, entre otros, que son medios que te permiten o te muestran la capacidad incluso que tienen de llegar a miles y millones de personas y que a la vez se convierten para algunos en ciertos mecanismos también de vigilancia y control de las personas de modo individual. Es por eso que países como China, por ejemplo, no van a permitir el ingreso de estas redes en sus territorios. Ustedes no sé si sabían, pero por ejemplo en China no funciona ninguna de estas redes sociales. Por ejemplo, en lugar de Facebook en China hay el Ren. En lugar de Google hay el Bai. En lugar, por ejemplo, del YouTube, allá conocen el Youku, que es otro parecido, pero como el YouTube. Por ejemplo, en China no conocen el WhatsApp es algo que nosotros conocemos, pero en China allá manejan el WeChat, por ejemplo, el WeChat, que es lo mismo que el WhatsApp, solo que es la versión china. Y entonces los chinos controlan su propio medio de comunicación virtual, que es el WeChat, y no el WhatsApp. Entonces uno va a China y en China básicamente ninguno de estos medios que conocemos son accesibles, porque estos medios no se aplican y tampoco tienen ningún reconocimiento de parte del gobierno chino y que te muestran en resumidas cuentas que también el negocio de la comunicación virtual, que también las tareas de la comunicación global resultan siendo un negocio económico que no solo mueve miles y millones de dólares, sino que además es un negocio que representa y viene digamos, a expresar esas tensiones ideológicas sobre la construcción de la opinión pública, sobre la construcción del sentido común y sobre la construcción del discurso, ¿no? Pueden ver ustedes estos datos sobre los usuarios activos en millones de usuarios, vean ustedes, como por ejemplo WhatsApp tiene 1.300 millones de usuarios y el WeChat chino tiene 980 millones, ¿no? Para que vean cómo incluso en ese nivel se da una suerte de guerra, una guerra fría, ideológica, tecnológica, digamos, por poner así. Hoy en día en el mundo van a encontrar mucho de esto, hay una suerte de discusión sobre las redes 5G y su presencia y su instalación en diversos países. Se dice que la red 5G es una red que va a permitir, digamos, acelerar y mejorar los medios de comunicación, particularmente virtuales. Pero hay una crítica muy fuerte en el sentido de que estas redes también implicarían una gran contaminación y afectación de la calidad de vida del ser humano, razón por la cual hay toda una discusión hoy en día sobre estas nuevas tecnologías que se pueden aplicar en el mundo y que bueno, hoy en día han venido de modo decidido a quedarse y que aparentemente ya nadie puede vivir sin estas tecnologías. En resumidas cuentas, entonces, compañeros, hay una suerte de, digamos, de presencia de estas grandes transnacionales, estas grandes corporaciones del entretenimiento, de la comida, de la moda, de la comunicación, ¿no? Que de alguna forma definen el sentido de una sociedad, definen la opinión pública vigente en una sociedad y que en su caso vienen a reflejar, como dice este brillante cuadro de Edith Stein, una suerte de intereses económicos muy concretos de ciertos grupos empresariales que acaban definiendo sus orientaciones a partir del control de esta industria creciente en diversos ámbitos y que el día de hoy pues define nuestra vida, ¿no? Entonces, para cerrar esta unidad, les voy a dar otro segundo trabajo que lo van a hacer en grupos de parejas de dos personas, y va a consistir en que les voy a pasar este dossier, el dossier 2 que titula El imperialismo cultural, que un poco aborda esa discusión de las culturas y su influencia a partir de estos nuevos parámetros de interacción colectivo-social. Y particularmente les voy a pedir, van a tener la instrucción precisa en el Google Classroom, les voy a pedir que escriban un artículo de 3.500 caracteres que refleje una posición de ustedes frente al tema que les voy a plantear. Para ello yo requiero que hasta esta noche o para mañana máximo a las 9 de la mañana pongan en el Google Classroom los grupos que han armado, o sea, grupo 1 con tales personas, grupo 2, grupo 3, o sea, armemos unos 8 o 9 grupos en parejas de 2 personas para que puedan para que yo les pueda asignar un artículo y ustedes puedan, en base a este dossier que les voy a pasar, hacer una suerte de ejercicio de escribir analíticamente, pero además generando una posición de opinión ya como politólogos en formación. Bueno, de momento dejamos acá la clase para seguir con otras lecturas y otras dinámicas en la siguiente clase. Gracias.